Buenos días, hermanos, bienvenidos sean todos. No hay mejor lugar que estar hoy aquí reunidos. Gracias por estar sintonizando este programa, este culto del día de hoy. Y vamos a iniciar orando. Le voy a invitar a la hermana Juan y Díaz que pase a dar la oración de invocación. Por favor. Buenos días, amados hermanos, amigos. Voy a invitarlos a todos que con toda reverencia, puestos en pie, los que estamos aquí, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, bendito Señor, porque nos has traído a este lugar. Y Padre, en esta mañana queremos invocar tu santo y bendito nombre, suplicándote, Señor, que tú dirijas este culto desde el principio hasta el fin. Que tu nombre sea engrandecido, Señor, dándote la honra, la gloria y todo el poder a ti. Te rogamos por tu siervo, por nuestro hermano Hugo Díaz, que tú lo uses con poder, que tú le des palabra de amor, de misericordia, que llenes su ser de paz, siempre, en todo momento. Y que, Padre, esta palabra que será expuesta en esta mañana llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, y que dé el fruto en tu tiempo, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, es tiempo de la lectura bíblica del día de hoy. Está en Salmos 27 y le voy a dar el tiempo a la hermana Blanca de Gómez. Buenos días, hermanos. Les pido si se ponen por favor de pie para leer juntos el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén. Gracias. Gracias, vamos a pasar al tiempo de las alabanzas. Tenemos dos, David las va a dirigir, es paz, cuán dulce paz y cuando yo sentí el amor.
quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, la labor de la paz he de ver, y en el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues Él siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí sufrió, tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amara a mí así, siendo lo que soy. Es imposible comprender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús. Él te quiere revelar a ti su justicia en la cruz. Tan grande amor es el Señor que no puedo comprender, que me amara a mí así, siendo lo que soy. Es imposible comprender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor,
tiempo al hermano Hugo, que va a orar. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Bien decía el hermano José hace unos instantes, me recordó el versículo aquel que dice: más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo creo que es lo mejor estar cerca del Señor, estar meditando en su palabra, estar orando a Él, adorándole, alabándole, pero ciertamente lo debemos hacer en espíritu y en verdad. Ese es lo que Dios desea, que seamos genuinos hijos de Dios, genuinos discípulos que le amamos y le servimos y le adoramos por quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros y sigue siendo aún. ¿Qué les parece si después de estas palabras y de saludos a todos aquellos que se enlazan, gracias, vamos a entrar en palabra de oración? Es algo precioso porque nos podemos, según Hebreos, acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Qué bendición poder entrar a la santísima presencia y poder platicar con nuestro Dios, hermanos. Le invito para orar. Cierre sus ojos y con toda reverencia, bueno, vamos a mantenernos quietos y callados y decimos nosotros, así suelo decir yo, asincérese, abra su corazón y platiquemos con Dios. ¿Sí? Oramos. Padre, ¿cómo no estar contentos y agradecidos contigo en esta mañana? Si en medio de una tremenda, Padre, situación de gran temor, mi Señor amado, que vive este planeta, que vive hoy el mundo entero, Padre, tú nos has guardado. Padre, nuestras palabras quedan tan cortas, pero nuestro corazón sí es sincero. Primeramente reconocemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero y que fuera de ti no hay otro Dios como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y nada hay imposible para ti. Todo lo puedes, todo lo conoces. Los profundos de nuestro pensamiento y del corazón, Padre, no pueden ocultarse, y menos las intenciones del corazón. Por eso, Padre, venimos delante de ti, reconociendo que solamente tú eres Dios y que gobiernas la creación porque tú la hiciste, tú la formaste, tú la creaste, y por tu voluntad existen todas las cosas y también nosotros. Dice tu palabra que porque para Él, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. No podemos olvidarlo, porque si estamos de pie y subsistimos y el mundo todavía sigue girando y dando sus estaciones en su tiempo, Padre amado, y mostrándonos el resplandor de tu gloria con los cielos y los astros, Padre, no podemos menos que agradecerte y deleitarnos con tu creación. Por eso, Padre, venimos delante de ti para agradecerte tantas cosas, Padre. Especialmente cantábamos de la salvación. Padre, ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieras salvado? Si no nos hubieras perdonado, ¿dónde estaríamos? Yo creo que no estaríamos ya aquí, pero dice tu palabra que por tus misericordias no hemos sido consumidos, y ciertamente es verdad, Padre. Por eso te damos gracias por esta salvación preciosa que nos has dado en Cristo Jesús. No queremos perder el gozo de la salvación, Padre, que nos has dejado en Cristo Jesús, mi Señor. Regocijaos, dice Pablo, regocijaos en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Sí, mi Señor, nuestras peticiones podemos venir a ponerlas delante de ti, sabiendo que tú obrarás en su tiempo, Padre. Por eso te agradecemos, porque dice tu palabra, y nunca se me olvida este salmo precioso sobre el cual
Cada mañana, al despertar, me postro ante ti, apoyándome en esa promesa que cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Y nosotros hoy hemos invocado tu nombre. Sabemos y tenemos la certeza y la seguridad que tú estás aquí. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú prometes estar ahí. Y ciertamente el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros da testimonio vivo de que estás con nosotros. Bien lo dijo el profeta cuando dijo: Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, Padre amado. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, mi Señor? Gratitud hay por la vida. Sí, Padre. Ayer platicaba con mi hermano en la ciudad de Houston, mi Señor, y me dice que los hospitales están saturados de tanta enfermedad, de este COVID que ha azotado a la población entera. Padre, hay mucha calamidad por esta peste destructora. Pero viene a mi mente el salmo que ni saeta que huele de día, ni mortandad que en medio del día y de la noche destruyan tocará a tus escogidos, solamente si tú lo permites, Padre. Gracias por la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra familia entera, nuestros padres que ya están grandes y que son más propensos a contagiarse, Padre. ¿Cómo no agradecerte, mi Señor, por la salud que nos brindas a cada hora, a cada segundo? Gracias también por poder predicar tu palabra. Este es un privilegio del cual no solamente este siervo inútil que está parado aquí al frente puede hacerlo. Todos podemos hacerlo. Todos somos siervos tuyos y queremos compartir este mensaje de esperanza que tú nos has dado. Te damos las gracias porque somos privilegiados al habernos llamado y elegido. Te damos gracias por nuestro pastor Homero Fernández. Bendícele a su ministerio, a su esposa y a su familia, hijas, hijos, nietos, nueras y yernos, por un año más de vida que le has concedido a nuestro pastor. Te damos muchas gracias y que le sigas llenando de tus bendiciones, mi Señor, y sabiduría. Seguimos orando, dándote gracias también por todos los cumpleaños. Sí, Padre querido, por nuestra hermana Sandra Álvarez también, y nuestra hermana Margarita, mi Señor querido. Les has permitido un año más de vida y te damos gracias por ello. Por la familia García Mávilis y por todos los que fielmente se congregan. Por la familia Gómez, por la familia Navarro, por la familia Montiel, por la hermana Sonia y Jessica y sus hijos. También por la familia Aguirre, oh querido Señor, y por la familia González, mi hermana Betty y también Paul y la hermana Priscila. Padre, te damos gracias por sus vidas, porque de alguna u otra manera, Padre, están siempre al pendiente, y queremos pedirte que avives el fuego en todas estas familias que estamos aquí, Padre, conectados. Por la familia también Urrutia allá en El Salvador, por la familia en Victoria de Gustavo Wong. Sí, mi Señor, por la familia Bravo. Sí, allá en Reynosa también, por Soledad Bravo. Seguimos orando, Padre, y pidiéndote por todas las necesidades de cada uno de ellos. Padre, queremos darte esta honra y gloria siempre, porque tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre, también por que permites de manera virtual en cada servicio llegar a cada hogar. Sí, Señor querido, que tu palabra entre a cada hogar, a cada corazón y edifique cada vida, mi Señor. Queremos pedirte, Padre, que bendigas a cada ministerio de oración, jóvenes y varones, y que nos ayudes a ser siervos fieles, agradecidos siempre, viviendo en santidad y en amor y unidad, con limpia conciencia, con una sincera amistad y un sincero amor
Sí, no de labios, sino del corazón. Por eso, Padre, te amamos y queremos pedirte para que esto se haga una realidad, que podamos entendernos, que podamos, Padre, comprendernos las distintas necesidades que hay, debilidades también, deficiencias. Todos somos imperfectos y queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Sé propicio a nosotros, pecadores, mi Señor. Sí, Padre, todos fallamos, pero hay una maravillosa promesa que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, Padre, estamos delante de ti, confesando nuestros pecados de palabra, de obra y hasta de omisión, porque hay de aquel que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es contado como pecado y por eso te pedimos perdón, Padre. Tú nos has mandado a restaurar, vidas, a reconciliar vidas. Tú nos has mandado, Padre, para salvación. Sí, mi Señor querido, no nos has mandado para destrucción ni división. No, Padre amado, perdónanos si no hemos sido obedientes a tu mandamiento, a tu palabra, Padre. Te pedimos por todos aquellos hermanos, familiares de la tercera edad. Sí, Padre amado, para que les guardes y les cuides. A nuestra madre, a nuestro padre, aquellos que lo tienen, sé con ellos, mi Señor, guárdales en todo momento. Te pedimos, Padre, también por nuestros hijos, para que tú veles, mi Señor, por cada uno de ellos, Padre querido, pero que ellos también puedan reconocerte como el único Dios vivo y verdadero y todopoderoso, que obra la justicia maravillosa, mi Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Padre, te pedimos por ellos y te pedimos también por sabiduría para hacer tu voluntad. Sí, te pedimos por aquellos enfermos, Padre. El tiempo es corto, pero tú conoces todas nuestras peticiones. Enfermos del COVID, enfermos de cáncer, que están en tratamiento. Oh, mi Señor amado, restáurales esa salud, su cuerpo, y que ellos puedan gritar gloria a tu nombre en todo momento. Oramos también, Padre, y te pedimos por la familia Navarro Lozano, por salud, para que tú obres en sus vidas, en sus cuerpos y les sanes. Te pedimos también, Padre, que por la salvación de todas las almas perdidas, tenemos muchas familias y las ponemos en tus manos. Padre, nos has puesto aquí y plantado para sembrar y cosechar. Sí, ganar almas para Cristo, predicando tu palabra, sembrando la semilla, y que pueda caer esta semilla, Padre, en tierra fértil, en cada corazón. Sí, Padre bendito, y que produzca el fruto abundante que tú esperas, porque tu palabra, cuando sale de ti, nunca vuelve a ti vacía, mi Señor. Por eso, Padre, hace para lo cual ha sido enviada. Padre, que nos libres de los falsos maestros y falsas doctrinas. Sí, Padre, líbranos de ellos. Te pedimos por trabajo también. Sí, mi Padre querido, es una fuente que todos necesitamos. Oh, Padre querido, cuánta necesidad hay, mi Señor, en muchas familias que solamente tú puedes suplirlas, Padre. Padre, leíamos en el Salmo de ahorita que nunca, Padre, nunca podrá faltarnos nada. Siempre estarás con nosotros y siempre proveerás, mi Señor. De alguna manera muy especial. Te damos gracias por ellos. Te damos gracias por los que hoy todavía tenemos trabajo. ¿Cómo no agradecerte, Padre? Gracias, mi Señor, por tu misericordia y tu amor. Y queremos pedirte por las familias, todas, mi Señor, para que tú obres en cada una de ellas, hagas y cumplas tus propósitos y tu voluntad sean hechos en cada uno de nosotros.
de todas las familias. Oramos a ti y te damos muchas gracias por todo, Padre. No olvidamos nunca los favores y misericordias con que nos coronas cada día y te alabamos por ello, Padre. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias y pedimos estas cosas. Amén. Muchas gracias, hermano. Tenemos una alabanza más antes de la predicación del día de hoy. Es la misma. Muchas gracias, David. Bueno, ha llegado el tiempo del mensaje de esta mañana por parte del hermano Hugo Díaz. El pasaje bíblico se encuentra en Romanos 10, versículo 14-15, y el tema es: urge proclamar la palabra de Dios. Adelante. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a tener palabra de oración para orar por los alumnos y la maestra, y también por la predicación de esta mañana. Oramos.
Padre, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por este privilegio que nos das de poder todavía, Padre, con toda libertad predicar y proclamar tu palabra. Queremos, Padre, agradarte en todo y queremos, Padre, que tu nombre sea glorificado y reconocido y aceptado en todo el mundo entero, mi Señor. Padre, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Ponemos en tus manos, Padre, la predicación y que el Maestro y guía por excelencia, tu Espíritu Santo, nos hable, Padre, y que seamos edificados y transformados al ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Te pedimos por los alumnos y la maestra sabiduría y entendimiento y dirección, y que, Padre, también abran su corazón y que esta palabra que va a ser implantada, Padre, mi Señor querido, para crecer, oh Padre amado, produzca los frutos y resultados en cada joven, mi Señor. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mientras salen, pues vamos a ponernos cómodos, los que nos quedamos, bueno, y los que están allá en casita, cómodos. También es una bendición poder meditar en la palabra de Dios. ¿Qué les parece si con esa mente y con esa actitud, bueno, podemos nosotros empezar a estudiar la palabra de Dios y bueno, es algo que tenemos mucho que aprender. Tal parece que suenan idénticos los sermones, pero no, cada uno trae sus propias cosas diferentes, de tal manera que hemos insistido en algo. Una vez un predicador, la congregación le dijo: hermano, ¿por qué predica otra vez ese sermón? Dijo: hasta que lo pongan en práctica. Y ciertamente la palabra de Dios nos recuerda muchas veces que no lo practicamos. Bueno, yo creo que hay muchas urgencias ahorita. Las urgencias, pues, por todos los lados se escuchan. Las urgencias, por ejemplo, de estas ambulancias, van y traen y llevan y recogen heridos, bueno, muertos y tantas cosas, cuerpos sin vida, y bueno, es una urgencia que hay. Urgencias hay también de muchas índoles. Urge pagar esto, urge hacer esto, urge hacer lo otro, urge hacer lo aquello. Pero casi la mayor parte de las necesidades que urgen en el mundo y en la mente del ser humano, hablando de toda la población, son prácticamente materiales las necesidades. Sí, miren, amado hermano, en los servicios anteriores vimos los siguientes temas. El primero fue propósitos en las manos de Dios. Luego vimos cuál es su misión. Y el domingo pasado vimos cuál es su fe. Hoy veremos, ¿verdad?, este tema precioso que urge predicar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Para todos es sabido que los tiempos que estamos viviendo han sido muy difíciles. Cada vez más se complican las situaciones de salud. Cada vez más estamos llenos de temor, de miedo, paralizantes, ¿verdad? Y esto, hermanos, pues socava nuestra fe, nuestra seguridad y confianza en Dios. Nos hemos tenido que adaptar a un estilo de vida muy diferente a la nueva normalidad, ¿verdad? Y estábamos acostumbrados, pues era que andábamos de aquí para allá. De alguna manera esta pandemia ha marcado límites para nosotros, y los límites realmente son tremendos y desesperantes, porque usted acostumbraba a ir de aquí para allá y de acá para allá. Muchas personas han tenido que enfrentar experiencias fatales o pruebas muy fuertes en su salud, lo digo por la pandemia. Y vienen a nuestras vidas distintas necesidades, sí. Pierden su trabajo, y en ocasiones el ser humano por lo regular centra sus necesidades en la pérdida de esa fuente de trabajo, en la
crisis económicas que está viviendo el país, ¿verdad? Como consecuencia de la pandemia, ¿sí? Entonces, amados hermanos y amigos que nos escuchan, esto lo vemos no solamente en nuestro entorno aquí en Mission, sino en todo el mundo entero. El resultado, amados hermanos, de todas estas cosas nos hace sentir inseguros, angustiados, deprimidos, atemorizados, de tal manera que se ha apoderado de nosotros ese miedo que comentaba. Pero hay algo más urgente, sí, que tal vez hemos perdido de vista. Déjeme decirle algo importantísimo. La gran necesidad que padece la humanidad entera es la necesidad de ser salvo. Sí, me podrá decir, hermano Hugo, ese tema pues ya lo conocemos y lo hemos visto, pero ¿sabe una cosa, amados hermanos? Tenemos mucha familia aún, tenemos muchos vecinos, tenemos muchos seres queridos que no han recibido el mensaje del Evangelio. Sí, la necesidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero ¿cómo puede llegar estas personas a conocerle? Bueno, la necesidad que siempre ha enfrentado la humanidad es la necesidad del Evangelio. En los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, vemos claramente, sí, y estamos de acuerdo con las Sagradas Escrituras, que es el recibimiento del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado a través de su ministerio para llevar salvación, mensaje de esperanza que se encuentra en Él. Dijo Él muy clarito: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el Evangelio según San Juan, Él ya cumplió su obra, para lo cual fue enviado. De hecho, el Evangelio de Juan capítulo 17, versos 3 y 4 dice así: y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra de la cual habla nuestro Señor es que vino a morir en una cruz para darnos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y al resucitar conforme a las Escrituras al tercer día, este es el Evangelio, y estas son las buenas nuevas de salvación que Cristo ofrece al mundo entero. Hermanos, Él ya cumplió. Ahora, ¿quién es el que le da seguimiento y continuidad a la obra aquí en la tierra? Usted puede estar parado y sentado ahí en casa, y cuando usted escuche esta pregunta, usted volteará así. ¿Quién? Yo, claro, usted y yo. Usted y yo somos los que somos responsables ahora. Somos privilegiados, ahorita lo vamos a ver. Mire, la Iglesia de Cristo posee un privilegio. ¿Cuál? Que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Sí, dice su palabra que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos privilegiados porque somos hijos de Dios, somos hijos del Rey Jesucristo. Somos sus discípulos también, y fuimos llamados y fuimos enviados para llevar a realizar esta tarea, y es anunciar el año de la buena voluntad de Dios para el mundo entero. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así lo dice 2 Corintios 4:7. Ciertamente es un maravilloso privilegio ser llamado el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. Pero también es una responsabilidad. El privilegio siempre demanda responsabilidad,
y debemos fielmente cumplir con el pacto establecido entre Dios y nosotros, su iglesia. Ha sido la pregunta para usted y para mí. ¿Ha sido o hemos sido llamados a compartir el Evangelio? No olvidemos que hemos sido instrumentos escogidos para llevar a cabo los propósitos de Dios. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Usted me dirá, hermano, ya dijo ese versículo. Bueno, hoy quiero hacer énfasis precisamente en que como el apóstol Pablo fue elegido y fue llamado para llevar el nombre en alto en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y este es algo que nosotros debemos entender y comprender, porque el contexto de este pasaje, el cual señalamos, habla del pueblo de Israel, que el Pablo, el apóstol, sufría dolores de parto porque ellos habían endurecido su corazón, rechazaron al Mesías, rechazaron a Jesús como Señor y Salvador, como el Rey, como su Rey y como nuestro Rey. Le rechazaron y no creyeron, y esto es algo terrible. Entonces, hermanos queridos, vamos a compartir 3 puntos. Debemos de tener conciencia nosotros y claridad de pensamiento en la identidad de cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos los mensajeros de Dios. Usted es un mensajero, ¿verdad? A usted, ¿cuántos mensajes manda por WhatsApp? Por ahí, por así decirlo, ¿cuántos mensajes mandamos por WhatsApp? Aquellos que tengan redes sociales. Yo creo que si nos quedamos cortos, yo creo que algunos 500 o 1000, ¿no? Diarios, o más o menos. Somos mensajeros de muchas otras cosas, pero ¿qué tal si somos mensajeros del Evangelio? Sabe que estas redes sociales son para usarlas sabiamente también. Puede publicar un versículo, puede publicar un aliento, esperanza para el pueblo y también para aquellos que se encuentran en la aflicción y dolor. Ahí está. Yo creo que debemos aprovechar el tiempo para no solamente mandar mensajes por el Messenger o por el WhatsApp o por otros mensajes simples, pero es importante. Nosotros somos mensajeros de algo muy especial, ¿ok? El contexto: ¿a quién le vamos a mandar el mensaje? Nos aclara esta pregunta. ¿Para quién es? Dice que este mensaje que nosotros tenemos es para todo aquel que en él creyere. Y todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Según Romanos 10, 11 y 12, para Dios no hay acepción de personas, la salvación fue ofrecida para todos. El Señor había elegido a su pueblo para llevar este mensaje, mega mensaje mundial de salvación eclesiástico, pero no quisieron hacerlo. Dice su palabra: no lo haremos, y no lo hicieron. Luego entonces provocó un pueblo que no es pueblo, y ese pueblo ahora es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos usted y yo, porque compartimos ese cuerpo que es Cristo, la unidad de creyentes, para llevar un propósito, y el propósito de Dios es que anunciemos el mensaje de esperanza. Sí, los que le invocan. Este capítulo que estamos leyendo del 10, dice la palabra de Dios, dice
Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el mensaje que tenemos para hoy empieza con estas preguntas. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sí? Entonces somos los mensajeros y enviados. Lo primero que debemos aprender, si usted recuerda, que los apóstoles fueron comisionados, es decir, recibieron una misión que cumplir. Recuerden que empezamos con la misión y visión, y nosotros hemos recibido este llamamiento también, esta comisión. No es una misión inventada por ellos, de los apóstoles, definida o ajustada por ellos tampoco. Es una misión que les ha sido conferida, que les ha sido dada por aquel que los llamó para sí. Así lo dice Marcos 3, 13 al 15. Por lo tanto, son comisionados, no son autonombrados, no son autoproclamados, sino que Cristo mismo los ha comisionado. Y ellos pues así son, comisionados por Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue uno de ellos, uno de los gladiadores del Evangelio, así se le denominó al apóstol Pablo. Lo podemos contemplar en los 3 viajes misioneros, y déjeme decirle que no fue nada sencillo. Compartir el mensaje del Evangelio, habrá rechazo, habrá burla, habrá hostilidad, habrá adversidad, habrá oposición, habrá enemigos que se levanten, y aún dentro de la propia iglesia. Es más triste saber que los del mismo equipo se levantan, ¿verdad?, en contra, y no quieren compartir el Evangelio. Sí, debemos nosotros dar testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros y sigue haciendo. Este es el propósito. El apóstol Pablo fue uno de los gladiadores del Evangelio y lo podemos contemplar en esos viajes misioneros. El apóstol tenía una misión y una visión de la magnitud que Dios la tiene. ¿Quién era él? El que lo enviaba. Cuando Dios envió a Moisés a libertar a su pueblo de servidumbre de Egipto, Moisés fue elegido y fue separado. Moisés tuvo un encuentro con el Dios vivo y verdadero allá en el monte Sinaí, donde se le dieron las tablas de la ley. Él fue y ya no regresó igual, regresó transformado. Regresó transformado, pero ¿sabe qué? Con una misión en el corazón para llevar a cabo y cumplirla. Sí. Cuando estuvo platicando por ahí con Dios por este llamamiento, Éxodo 3:11 dice: entonces Moisés respondió a Dios:
¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién es la primera iglesia bautista de Cherry Land para que vaya y rescate de las garras del enemigo y del tirano del pecado y del diablo a las almas y las traiga a la libertad que Cristo ofrece? ¿Quién es la primera iglesia? Pues la primera iglesia de Cherry Land es la llamada para llevar esta tarea y esta obra. Sí. Entonces, dice el 12, y él respondió, cuando le preguntó Moisés a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. A usted lo está enviando y le da toda la autoridad y potestad que se le fue dada al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. Y esa potestad, dice, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ve, id, iglesia, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. El rostro del Señor tiene que resplandecer en medio de aquellas densas tinieblas y traer a aquellos que se encuentran extraviados y perdidos. Nosotros somos como luminares dentro de este mundo para guiarlos, sí, por el camino de la verdad y de la justicia y de la vida que es Cristo Jesús. La presencia de Dios en nosotros por su Espíritu Santo, su palabra y nuestro testimonio nos deben dar la seguridad de que Dios está con nosotros. Sí. Y esto nos debe hacer sentir confiados y seguros porque es Él que nos ha enviado a llevar este mensaje de esperanza para libertad a todos aquellos que se encuentran esclavos del pecado. Recuerde que Dios no le enviaría si no le da las herramientas para llevar a cabo su plan redentor. Contamos con su palabra y su Espíritu Santo. Él nos acompaña, Él nos guarda, Él nos enseña, Él nos da poder de hacer la obra de Dios, así como Moisés fue enviado. Usted también lo es, amado hermano. Manos a la obra, no se desanime. Somos muy susceptibles al desánimo. Es que ya compartí, es que ya testifiqué, y bueno, no quieren hacer caso, hermano. Se necesita de mucha paciencia, la paciencia del labrador. Mire, vuelvo a repetir, en Marcos capítulo 7 se mencionan los discípulos que estaban con Jesús. Esos discípulos que estaban con Él estaban escuchando sus enseñanzas y viendo sus obras. Estaban constantemente aprendiendo de su maestro, escuchando y viendo. Era el método para luego que la teoría que se escuchó y se vio se convirtiera en práctica. Anunciar lo que habían visto y oído cerca de su Señor. Pero el entrenamiento tenía un propósito: capacitarles para cumplir su comisión como apóstoles, como enviados por el Señor. Y aunque nosotros hoy no somos apóstoles, como muchos andan pregonando por ahí, falsos apóstoles, porque ya no hay apóstoles, sí somos discípulos del Señor, llamados a estar con Él, a aprender de Él, a escuchar sus enseñanzas, a ver sus obras en nosotros y en otros, para así ser entrenados para el cumplimiento de la gran tarea, de la gran comisión. No somos enseñados por el Señor para satisfacer una mera curiosidad intelectual o para estar en una academia separada de la realidad de nuestra vida diaria o sin propósito alguno. Dios nos ha puesto para que anunciemos sus virtudes, para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas con nuestra forma de vida en el hogar,
dando lo mejor como real sacerdocio en el estudio, en el trabajo y la sociedad en general. Ese testimonio demostrará que hemos estado cerca de Jesús y que hemos sido enseñados por Él como sus discípulos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos debe mover? Hoy la Iglesia de Cristo está pasando por una situación muy difícil. Estamos atemorizados por la pandemia, estamos preocupados, tenemos mucho miedo, y es que la ciudad y el gobierno han puesto limitaciones. Pero ¿sabe qué? En las redes sociales no se han puesto limitaciones. Úselas, mande un versículo, mande una meditación. No solamente es del siervo de Dios, del que está al frente, del líder o del pastor. No, es de todos. Mande una meditación. ¿Qué es lo que nos debe mover? ¿Sabe qué es? La gran necesidad que hay. Por ejemplo, hay muchos ahora que han perdido un ser querido. Necesitan de consuelo, necesitan de compasión, necesitan de amor. El verdadero amor que no solamente sale de labios, sino de un corazón sincero por una oveja que necesita, o por un inconverso que necesita del amor de Cristo. La necesidad urgente que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Eso es. Debemos tener compasión por las almas. Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó la forma de siervo. Sí. Servir a Dios es un privilegio, hermanos. Siempre haciéndolo con la motivación correcta, porque amamos hacerlo. Todo lo que hacemos en la iglesia, el aspecto de la hoja del seguimiento de los puntos litúrgicos que llevamos, eso no nos hace más aceptos a Cristo. ¿Sabe lo que nos hace más aceptos a Cristo? Que le amamos y que le deseamos obedecer con todo el corazón. Eso es. Cuando le dijo Dios a su pueblo en aquel entonces: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy distante de mí. ¿Sabe una cosa? Darle lo mejor al maestro es un tesoro y un privilegio y una bendición que no tiene límites. Cuando usted le sirve a Dios de corazón, Él ve su corazón, que es sincero y que le está amando y alabando y adorando porque le ama y por gratitud a Él. Y eso es lo que debemos aprender, hermanos. Hay tantas ceremonias falsas, carentes de verdadero deseo de adorar al verdadero, único y Dios verdadero, que necesitamos hoy un avivamiento. Debemos ser sensibles a las necesidades que hoy se hacen más visibles en cada persona, llevar consuelo y esperanza a los afligidos, visitar al huérfano y a la viuda y poderles compartir y servir y proveerles sus necesidades. Miren, hemos sido equipados entonces con dirección para una tarea específica y debemos estar enfocados en dicha tarea. No hay tiempo que perder, hermanos. El Señor nos llama y nos equipa también para cumplir nuestra tarea. El propósito suyo y el mío es de glorificarle y gozar de Él para siempre. Esto lo hace por medio de su palabra, 2 Timoteo 3, 16, 17. En el cumplimiento de dicho propósito el Señor nos encaminará. No todos serviremos de la misma manera, lo entiendo, ni por la misma cantidad de tiempo, pero cada uno en su tiempo
y tiempo de calidad que se lo dé con sinceridad de corazón. Ha de ser entrenados por el Señor para cumplir su misión, y ese tiempo de entrenamiento, hermanos, se da en medio de la iglesia, en el pueblo del pacto, que está atento a las palabras del pacto de Dios con su pueblo. Punto 2. Cuando proclamamos el Evangelio, implican dos cosas. Precisamente Romanos empieza muy duro el apóstol Pablo. Sí, empieza muy duro, y esto es algo tremendo. Empieza el deseo de Pablo de visitar a Roma, el poder del Evangelio, y luego entra a lo medular, que es la culpabilidad del hombre y el justo juicio de Dios. ¿Debemos anunciar el juicio de Dios? Sí. Proclamar el Evangelio implica anunciar las malas y las buenas noticias. Las malas noticias nos hablan de la miseria del ser humano por su rebelión contra Dios y el castigo al pecado, el juicio que hay sobre todo impenitente pecador que se rehúsa a creer el Evangelio y rechaza el mensaje y los mensajeros de Jesús. Este es un mensaje muy serio y debe ser asumido con toda la seriedad por los embajadores del reino de Dios, como lo hemos aprendido y visto. Jesús advierte que no todos nos recibirán con gozo, que en casas, aldeas y ciudades aún le rechazarán, pero debían dar su testimonio, un testimonio válido en contra de la incredulidad y del paganismo. Hoy, en medio de nuestras ciudades, debemos alzar nuestra voz y anunciar el juicio de Dios contra los que detienen con injusticia la verdad, con los que practican y promueven toda clase de maldad. Dios nos manda advertir a nuestros pueblos que están expuestos al juicio de Dios por su incredulidad. Necesitan creer, necesitan arrepentirse, necesitan caer rendidos a los pies de Cristo el Salvador. Son faltos de arrepentimiento y fe en el Evangelio. La buena noticia, que es lo contrario a esto y que es el antídoto para esto, noticia la llama al arrepentimiento y la conversión a Dios por medio de la fe en el perdón de pecados que nos es asegurado en Cristo. Una proclamación valerosa de esta verdad era la que hacían los apóstoles, era su comisión. A eso fueron enviados. No fueron enviados a entretener a la gente, no fueron enviados a aprovecharse de la gente y explotar sus recursos, sino a llevar un mensaje de consuelo y esperanza en medio de una mala noticia de juicio en que estaban. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos predicar entretenimiento, no podemos predicar apapachamiento, no podemos predicar solapamiento. Debemos predicar la palabra pura. No fueron enviados a dar concepto propio o una especulación acerca de Dios, sino a dar el mismo mensaje que vino a dar el Señor Jesús, tal como se proclamó en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje no ha cambiado. Lo han cambiado los hombres. Lo han cambiado los hombres aduladores. Lo han cambiado los hombres que proclaman puras historias de la vida, puras anécdotas y todas esas cosas. En eso no va el mensaje, en eso no radica en que fulano, sultano, no, radica en que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo vino al mundo a salvarnos y que todo aquel creyere en Él no será avergonzado. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida.
El mensaje es el mismo hoy. Somos llamados a arrepentirnos de no vivir para Dios. Vivimos para sí. Y la iglesia hoy se encuentra viviendo para sí. Se encuentra viviendo en mis planes, en mis proyectos, en mis empresas y en todas estas cosas, pero no se encuentran viviendo para Dios. Le ofendemos con nuestros pecados de no haber creído en Él y de no volvernos a Él, confiando en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz para perdonarnos de todos nuestros pecados. Debemos predicarnos, sí, predicarnos y predicar a otro este mismo mensaje de arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Saben quién era David? De profesión, el rey David. Era pastor de ovejas. ¿Sí? Hay muchos líderes y hay muchas personas que están al frente de las congregaciones que piensan que no necesitan ser pastoreados. ¿Y sabe una cosa? David lo dijo: Jehová es mi pastor. Siendo pastor David y siendo quien fue, necesitó del verdadero pastor que es Cristo Jesús para tratar con su vida, con sus pecados. Déjese pastorear. Pensamos que lo sabemos todo, pero al final no lo sabemos nada. Qué triste. Punto 3 y terminamos. Debemos ser precisamente este punto. Debemos ser mensajeros reformadores valientes. Sí. Debemos ser mensajeros reformadores valientes. Pablo demostró que debía haber mensajeros del Evangelio que tuvieran credenciales de Dios. Pablo empezó esta epístola diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sigue una secuencia lógica. Los predicadores tienen que ser enviados para que el pueblo pueda oír a fin de que crean, pues de otro modo no sabrían cómo invocar el nombre del Señor. Y el apóstol determinó con precisión todo lo relacionado con el creer. Esta tarea hizo necesario su ministerio. Los reformadores son aquellos que son valientes para predicar un evangelio puro, no diluido, no falsificado, sino auténtico. Y la palabra de Dios, amados hermanos, debe ser expuesta pura de tal manera que sea capaz, como lo dijo Pablo a Timoteo, de que toda la palabra es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios, y que sea útil para enseñarnos a vivir para Cristo y para los demás, para redarguirnos, para corregirnos del error y para instruirnos en justicia, a fin de que nosotros, como siervos de Dios, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Hoy se predica un evangelio diluido. No se habla de pecado, sino que se habla de comodidad, de que no se sienten ofendidos en sus emociones y sentimientos, con tal de que no se vayan de la iglesia. ¿Se acuerdan del profeta Natán? Él fue uno de los hombres de Dios valientes, reformadores, ante el rey David. Él le declaró a David el error en el que estaba, el pecado en el que había caído. Le tuvo que contar una parábola para describir su culpabilidad. Y David, todavía enceguecido por el pecado, dijo: ese hombre merece la muerte.
habiendo él sido el autor intelectual y el ejecutor de tal y tan inmenso pecado. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. ¿Se acuerdan de Elías? Elías puso en jaque al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo os vacilaréis? ¿Hasta cuándo os caviláis? Decid a quién servir. Si servir a los Baales, ir en pos de ellos. Y si servir a Dios, vayamos en pos de Él. Esta situación de caviláis es estar jugando con dos partes. Y Dios no quiere así. Dios dice: más te valiere ser frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere una vida a medias, ni un servicio a medias. Él lo quiere todo. Él lo quiere todo. ¿Sabe por qué? Porque Él lo dio todo. Elías enfrentó al rey Acab y a Jezabel, la malvada. ¿Cómo es malvada, verdad? Y Jezabel lo quería matar. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Enfrentó a Herodes. Y Juan el Bautista llevó el mensaje, fue el precursor, fue a preparar el camino. La voz se clama en el desierto y les dijo: arrepentíos, arrepentíos. Y les dijo unas palabras muy duras. Todos estos hombres de Dios predicaron con la verdadera palabra de Dios, sin temor alguno a cada uno de estos líderes. De esa misma manera hemos sido llamados a predicar en todo tiempo y no a entretener a la iglesia. Estos hombres de Dios pagaron el precio. ¿Y nosotros? Pablo instó a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, debemos predicar, significa que debemos proclamar esa palabra. ¿Qué quiere decir comunicarla? ¿Cómo? Por el WhatsApp, por el mensaje, por el Facebook, por todos esos que usted utiliza a diario, donde se gasta mucho tiempo. Comunique la palabra de Dios por todos los medios. La radio hoy se usa para llegar a todas las, rompiendo barreras sociales y culturales, y entra y llega a los oídos y a los corazones de aquellos que sintonizan la radio. El fin de esta proclamación pública es para que todas las personas respondan, y hoy necesitamos hacerlo. ¿Qué nos impide hacerlo? Bueno, Dios hace grandes cosas con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque lo hizo con Moisés. Dijo: soy tartamudo, no sé hablar, Señor. No sé hablar. Fíjese, Gedeón, soy el pequeño de esta familia, de la más pequeña. ¿Con qué fuerzas el varón forzado y valiente?, le dijo el ángel del Señor a Gedeón. Eso es algo maravilloso que podemos hacerlo usted y yo. Cuando hablamos a tiempo y fuera de tiempo, hablamos que deberíamos hacerlo en todo tiempo. No importa el día, no importa si hoy es jueves, viernes, miércoles o martes o domingo. Usted lo tiene que hacer, no importa la hora en que tengamos oportunidad de hacerlo, hágalo. Debemos predicar, la palabra de Dios. La palabra instar tiene la idea de ser dirigente.
o mejor aún, de actuar con urgencia. Hay como una compulsión, hay un apremio sobre nosotros. Deberíamos siempre estar en estado de alerta, preparados para comunicar la palabra de Dios en todo tiempo y ocasión que se presente a cualquier hora, en cualquier época del año y en cualquier circunstancia, aún en medio de la pandemia. Miren, siempre agarramos por decir, una actividad de evangelismo en Semana Santa, cuando Cristo fue crucificado y todo esto, y también en diciembre. ¿Sabe que no solo es en abril, ni tampoco en diciembre, es todo el año? Todos los 365 días del año, predique la palabra por el teléfono, en los medios que tenemos, por internet. Use esas herramientas, use esos tools, como les dicen en inglés. Cuando el apóstol habla de redarguye, nos indica que la palabra debe ser predicada con convicción. Sí, una palabra viva que fue capaz de transformar su vida, que usted era uno antes y ahora es otro, que usted era un hombre viejo en sus delitos y pecados y que ahora Cristo lo ha hecho nuevo y que ahora vive para Él. La convicción de que Él me dio una vida nueva, una vida eterna, para estar con Él siempre. La convicción de que creyendo en Él no fui avergonzado, que fui salvo. Y cuando habla de reprende, ¿sabe de qué habla, hermanos? Indica corregir, indica amonestar. Y hay quienes piensan que contiene la idea de amenazar. Pues, ¿qué se cree el hermano? Me está amenazando, que es la conciencia, la negra conciencia del pecado, que le incomoda al escuchar la pura palabra de Dios. El verbo exhortar significa consolar. Hoy se necesita de consuelo, hoy se necesita de aliento, hoy se necesita de escuchar buenas noticias y agradables, que es el año de la buena voluntad de Dios para el mundo entero. Sí, los creyentes con frecuencia necesitan ser consolados. Hay muchas personas que se sienten abatidas. El alma abatida por el pecado solamente la puede sanar y libertar Cristo Jesús. La expresión, hermanos, con toda paciencia, ¿saben qué? Nos señala la necesidad de comunicar la palabra de Dios ejercitando mucha paciencia. Mucha paciencia. A veces me desespero, ¿verdad? Porque, bueno, ¿y cuándo será que toque el Señor el corazón? ¿Sabe una cosa? Él tiene la hora, Él tiene el día y Él tiene el año. Él es soberano y está en su voluntad cuándo serán estas cosas. Dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y por último, cuando se habla de doctrina se refiere a enseñar, y cada responsable de la iglesia debería tener un ministerio de enseñanza. Pablo afirmó citando un texto de la profeta Isaías en el capítulo 52 y 7. Fíjese cómo nos describe Dios, porque la Biblia fue inspirada por Dios, y la Biblia fue inspirada al profeta Isaías para escribir esto, y que Pablo nos recuerda ahora en este pasaje. Dice: cuán hermosos son sobre los montes, es Isaías capítulo 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Este texto
precede de la maravillosa profecía de Isaías en el capítulo 53, profecía de la muerte y resurrección de Cristo. Aquella profecía comenzó con la pregunta del profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La ley de Moisés, seguramente, amados hermanos, no trajo noticias buenas y alegres, sino de condenación, porque cuando la ley se hizo para hacernos ver cuán pecadores somos, sino trajo noticias de condenación y muerte espiritual. Así estaba Israel y sigue estando en una parte. Los pies que anuncian la paz son hermosos. Usted volteará y mirará sus pies y nos dirá: no tiene nada de atractivo. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios son hermosos cuando corren a predicar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Los pies que anuncian la paz son hermosos. Cuán importante es predicar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Podríamos pensar que al mirar los pies y decir que los pies no tienen nada de atractivo, pero sabe una cosa: los pies son miembros del cuerpo y por tanto son hermosos para Dios. Pero Dios llama hermosos a los pies de aquellos que Él ha llamado y ha enviado. A través de estas redes sociales podemos entrar en hogares, en automóviles, en las oficinas e incluso en los lugares de ocio y diversión. Es maravilloso alcanzar tantos lugares con la palabra de Dios. Es maravilloso tener pies que el Señor llama hermosos. ¿Cómo concluimos? Hemos sido enviados, hemos sido mensajeros, hemos sido comisionados, equipados por Jesús. Cada uno de los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todos los que hemos recibido fe para creer en Cristo y para creer que por su muerte en la cruz fuimos liberados de la sentencia de condenación eterna que había sobre nosotros a causa de nuestros pecados, y recibimos el regalo de la vida eterna y comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos discípulos, testigos y embajadores de Cristo. Somos equipados para nuestra tarea con todo lo necesario y enviados para cumplir nuestra misión, mega misión. Y vivimos de acuerdo. La pregunta es: ¿vivimos de acuerdo a esta misión? ¿Estamos enfocados en lo que nos llama el Señor? ¿Debemos arrepentirnos por no entender ni obedecer nuestro llamado? Oremos y que podamos entender que también somos comisionados, equipados y enviados por Jesús. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre. ¿Cómo no agradecerte, Padre, por todas estas cosas preciosas que nos hablas y nos recuerdas el llamado y responsabilidad que hoy tenemos? Sí, nos gloriamos en el privilegio, pero no nos gusta el compromiso ni la responsabilidad. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, a comprenderlo y a ponerlo en práctica. Usa nuestra vida para testimonio de aquellos que aún no te conocen, Padre. Usa esta iglesia con poder que tú has levantado para la gloria de tu nombre, para ser sal y luz de esta tierra, mi Señor. Gracias te damos por todo. Danos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermano. Tenemos una alabanza más y después vienen los anuncios. La alabanza es Tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo.
tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Gracias, David. Bueno, ahora los anuncios. Pues por seguridad siguen suspendidos las reuniones de jóvenes y de varones, pero los martes sigue la oración femenil desde sus hogares, las damas, y los martes aquí por Facebook en la tarde a las 7 p.m. el culto de oración. Muchas gracias, hermanos, que tengan una bendecida semana, con cuidado, hasta luego.